Muy buenas tardes. Muchas gracias, secretaria, por la invitación a este trabajo sobre el tema del salario y el empleo. Soy Arturo Cerón, director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y básicamente lo que les traigo por parte del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social es la reflexión que hemos tenido con el tema del empleo y los salarios dentro del marco de las atribuciones que tenemos en el Consejo, que es valorar y vigilar el tema de la desigualdad y la pobreza en la Ciudad de México. La presentación la voy a dividir en tres partes. Esto tiene que ver con un trabajo que hicimos con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y con el Instituto Politécnico Nacional en un seminario que tuvimos sobre el tema de pobreza, desigualdad y movilidad social en la Ciudad de México. Y primero voy a hablar un poco del asunto de cómo está la situación de la pobreza en la Ciudad de México, el tema de las carencias y el tema del ingreso, que hace un ratito se platicó, que las implicaciones que tiene en el tema del salario. Les quiero decir nada más, la que sigue por favor, que según los datos que el Consejo Nacional de la Política Social dio, en el caso de la Ciudad de México, aproximadamente 62.800 personas dejaron esta situación de pobreza. En el caso de la pobreza extrema, dejaron de esta situación 68.500 personas. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando con esta medición? Hay que recordar y tomar en cuenta que para poder hacer la medición de la pobreza multidimensional que la Ley General de Desarrollo Social establece, los dos principales elementos para poder hacer esa medición se basa en, uno, el tema de los ingresos, y la segunda tiene que ver con las carencias sociales, las carencias divididas en 6, como el tema de la educación, el tema de seguridad social, el tema de la vivienda, el tema de salud, etcétera. En función de esto, el gran problema o el gran reto que tiene la Ciudad de México tiene que ver con el tema de la población vulnerables por ingreso, ya que este incrementó en 1.4%, es decir, aumentó aproximadamente en 121,000 personas, las cuales se están enfrentando a dificultades económicas y que puede llevar en un momento determinado a… Los resultados de la pobreza en la Ciudad de México han sido significativos, pero puede pasar el efecto contrario y en algún momento determinado incrementar esta brecha. Ese dato es muy importante, la que sigue, es muy importante porque ahorita que voy a presentar el tema de la desigualdad, en la Ciudad de México es una de las entidades federativas donde más se puede ver este fenómeno de la desigualdad. En el caso de las entidades federativas, en este cuadro pueden ver cómo se está dando esta distribución de manera significativa. El caso del Estado de Nuevo León como el de la Ciudad de México son los que tienen los mejores resultados en términos generales de la pobreza multidimensional, pero no así en el tema de la desigualdad. La que sigue, por favor. En el comparativo nacional que les presento a continuación, se puede ver, por ejemplo, el caso de que la Ciudad de México junto con Nuevo León son las que contienen mejores resultados con el tema de la pobreza multidimensional, a diferencia de otros estados en los cuales la marginación y la vulnerabilidad social ha sido permanente, de manera permanente, de manera de largo plazo ha tenido este tipo de resultados, como el caso de Oaxaca, el caso de Michoacán, el caso de Chiapas, el caso de Puebla, Veracruz, Hidalgo, que han presentado esta situación. La que sigue, por favor, la que sigue. Les quiero poner esta gráfica donde pueden ustedes ver que uno de los grandes retos que tiene la Ciudad de México tiene que ver con el tema de población vulnerables por carencias sociales, pero principalmente el de la población vulnerables por ingreso, porque esa es la que va a mover de manera significativa la medición. La que sigue, por favor. En este dato, los resultados son muy interesantes para la Ciudad de México, pero les voy a poner la que sigue. Esta gráfica, este cuadro que le estoy poniendo aquí, tiene que ver con la comparación de lo que está pasando a nivel nacional con la Ciudad de México. En el caso de lo que es los rezagos educativos, el acceso al rezago de los servicios de salud, seguridad social, espacios de vivienda, la que sigue. El caso de alimentación, los resultados han sido significativos, han sido importantes en la Ciudad de México sus avances de acuerdo a los derechos sociales en los programas sociales que se tienen. Pero el problema es la línea de bienestar mínimo y eso implica el tema inmediato con el asunto de los ingresos. Y está amarrado con el otro tema en el cual se nos convocó, que tiene que ver con el tema de los empleos. ¿Por qué? Porque al momento que el nivel de ingreso está por debajo de la línea mínima de bienestar, hay que tomar en cuenta que para poder construir este indicador se basa el Coneval en función de la canasta alimentaria. Esta canasta alimentaria, en el caso de la Ciudad de México, tenemos dos fenómenos, el tema urbano y el tema rural. En el tema urbano, la canasta mínima del último dato que dio el Coneval era de 1,450 pesos. Si tomamos en cuenta el promedio con respecto al dato que da el Coneval, lo que está pasando es que la población no
no está considerando, no está atrapando las mayores posibilidades de poder satisfacer su canasta alimentaria elemental. La que sigue, por favor. En este cuadro podemos ver cómo están clasificadas las carencias, en donde tenemos mayor situación de vulnerabilidad. Tenemos el caso de la seguridad social, que es el otro tema que hace un momento se platicó, el tema del empleo, pero no nada más el tema del empleo. Se ha dicho que el tema de la importancia de lo que tenían que ser con los empleos formales. Nada más les quiero comentar una cuestión importante. Es que en el tema del empleo informal también existe una desigualdad muy fuerte, O sea, a pesar de que hubo una reforma muy fuerte tributaria donde ya los bancos en un determinado tipo de montos importante ya tienen que pasar los informales a pasar a formalidad, porque de lo contrario no pueden hacer transferencias económicas. El problema está que dentro de la misma informalidad se está encontrando una distribución muy fuerte con el tema de la desigualdad. La que sigue, por favor. La que sigue, me voy a pasar al tema de la desigualdad y la distribución del ingreso. La que sigue, por favor. En esta parte, lo que quiero llevar es muy importante. La Ciudad de México es la entidad federativa que tiene significativos resultados con respecto a la concentración del ingreso. Mientras el 10% a nivel nacional de la población más rica posee más de una tercera parte del ingreso, la Ciudad de México, el decil más rico, posee más de la mitad del ingreso total, que es decir, el 57.6%. Y en ese sentido, el rico o la persona más rica con respecto a las pobres concentra el 18.27%. Para el caso de la Ciudad de México, esta relación incrementa en más de 10 veces al pasar a 185.48 pesos. La que sigue. En este cuadro lo que podemos ver es la distribución de los ingresos de acuerdo a los deciles, y ustedes pueden ver que en el último decil, el décimo decil, es donde viene la mayor parte de la concentración del ingreso, del 57.6%. Me gustaría que se concentren en este cuadro, porque después voy a retomar el tema de la movilidad social. Aquí con Marcelo Lajara, que está trabajando en el Centro de Espinosa Iglesias, están realizando muchos esfuerzos para poder hacer este tipo de mediciones. Y practicamos, en este seminario estuvo trabajando con nosotros Rodolfo Latorre, y llevábamos el tema de educación. Nada más que hay una situación muy significativa en la Ciudad de México, el tema de la distribución del ingreso con el tema de los costos educativos. La que sigue, por favor. En esta parte les voy a poner el tema rapidísimo de lo que encontramos con el tema del índice de Gini, cómo está la concentración de los ingresos. La que sigue, por favor. Y aquí pueden ver en esta gráfica, sin que les tenga que meter los datos, en cuál es la posición de la Ciudad de México en el 2010. Estábamos en un nivel de distribución y de concentración complicado. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo el fenómeno de mayor concentración de la riqueza en sectores del décimo decil. La que sigue. En el 2012 esta situación incrementa de manera significativa. Ojo, hay que tomar en cuenta el caso de la entidad federativa que tiene menor desigualdad mediante el cálculo del índice Gini, que es Tlaxcala. Es importante decir lo siguiente, estos son términos relativos. ¿Qué significa en términos relativos? Efectivamente, en términos de la composición del tamaño poblacional de esta entidad federativa, con respecto a los ingresos y a los salarios que se tienen, hace que tenga menor desigualdad, pero eso no significa que tenga menor pobreza. ¿Por qué? Porque esto implica la forma en la que se están generando los empleos. Y esto es importante porque en la Ciudad de México, mientras tenemos zonas como el caso de Santa Fe, en la delegación Álvaro Obregón, la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Benito Juárez, donde tenemos una mayor, vamos a llamarle, equidad con respecto a los salarios, a la distribución del ingreso, el hecho de que tengamos localidades como la delegación Milpaltas, Xochimilco, Tláhuac, donde el nivel de ingresos es muy por debajo al valor promedio que se presenta en la Ciudad de México. ¿Qué significa? Que está en umbrales significativos a entidades federativas como el caso de Tlaxcala, como el caso de Hidalgo o como el caso de Veracruz. ¿Por qué? Por el tema de la forma en la que se van dando la distribución de los ingresos y la generación de empleos. La que sigue, en el caso ya del 2014 se puede ver que la entidad federativa que tiene mayor desigualdad a nivel nacional es el Estado de Puebla. La Ciudad de México está a un nivel controlable, un nivel promedio nacional. El problema está que está por encima de lo que esperaríamos en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Eso lo que significa es que la región sureste del país es la que tiene mayor desigualdad y presenta una mayor concentración del ingreso con mejorías en los estados como por ejemplo Campeche, el caso de Guerrero y el caso de Oaxaca y Tabasco. Aquí una parte importante tiene que ver, la que sigue por favor, este es el mapa nacional de la distribución del Gini, del coeficiente Gini por entidad federativa, y ahí pueden ver el caso de los números rojos, bueno, de las mapas rojos, el caso de la Ciudad de México que tiene este problema de manera significativa. La que sigue.
Aquí vienen las diferencias del coeficiente de Gini y pueden encontrar la posición relativa de la Ciudad de México. La que sigue, esta es la reflexión que los llevo con respecto al tema de la desigualdad y con respecto a lo que presentamos de los datos de pobreza multidimensional del Coneval. El primero, en 2010 se ubica a la Ciudad de México como la cuarta entidad con mayor concentración del ingreso. 2. La caída del índice de Gini entre 2010 y 2012 es mayor en la Ciudad de México que a nivel nacional. 3. Con la disminución del índice de Gini en 2012, se ubica por muy debajo de la media nacional, convirtiéndola en la cuarta entidad federativa más igualitaria, la que es igualitaria. La que sigue, en el 2012, el incremento del índice de Gini en la Ciudad de México es de los más altos, no solo por debajo de Puebla y Yucatán, ubicando a la Ciudad de México como la quinta entidad más desigual, y esto implica una fuerte vinculación entre el promedio nacional y el comportamiento de la Ciudad de México. La que sigue, para poder reafirmar estos resultados, lo que hicimos fue estimar el índice de Atkinson, que básicamente te permite ver también una forma alternativa de desigualdad. La que sigue, ahí les pusimos la fórmula y encontramos esta situación que persiste para el año 2010, 2012 y 2014, mediante sus diferentes formas de cálculo del índice de Atkinson. Es un tema que vamos a tener que empezar a discutir. La que sigue, por favor. La movilidad social en la Ciudad de México. Aquí, este tema es importante porque aquí lo que quiero hacer es cerrar el tema de la importancia de lo que implicaría el incremento del salario mínimo. Nosotros en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social no lo vemos nada más como el simple hecho de hacer la transferencia, o sea, de incrementar el monto del salario, que es lo que implicaría en la canasta alimentaria y lo elemental que pasaría, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se ajustaría el tema de la desigualdad? El tema importante es que para que podamos medir la desigualdad, el siguiente elemento ya no sería para la medición que viene en el 2016, porque la medición 2016, aquí los expertos lo conocen, la ENIC se levanta a partir del mes de agosto, termina en el mes de noviembre y no va a atrapar el efecto de un incremento en el salario. Podría pasar hasta el 2018, si se llegara a concretar esta medición o este incremento en la medición. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Para poderlo valorar, queremos ver qué es lo que está pasando en los ingresos, qué pasaría en los deciles. La que sigue. Aquí, como se conocen los distintos niveles y tipos de movilidad social, intergeneracional, intrageneracional, si es horizontal o vertical, o en términos absolutos y relativos, generamos la que sigue, en función de sus distintas dimensiones, que es ingreso, educación, ocupación, riqueza y movilidad subjetiva. La que sigue. Generamos un ejercicio mediante la encuesta nacional ingreso y gasto de los hogares, la ENIC 2014, manejamos el siguiente supuesto. ¿Qué es lo que pasaría si de tener de 67.29 pesos pasa a 82.86 pesos el salario mínimo? El total del salario mínimo que perciben las ocupadas no cambian. ¿Y qué pasaría con el shock de los aumentos si se da solo en personas ocupadas que reportan ingresos laborales? Y esto cómo incide en los gastos, principalmente en el tema de educación, salud, vivienda y alimentación. La que sigue. Los resultados de estas estimaciones nos llevan a que en el caso de que existiera el incremento del salario mínimo con el enfoque de los 82 pesos, lo que pasaría es que el 57.22% de las personas que habitan en los hogares de la Ciudad de México se trasladarían a un mayor percentil. ¿Esto qué significa? Se podría dar un efecto significativo en la movilidad social y por lo tanto movería los resultados de la pobreza y de la desigualdad. De forma ascendente sería de 57.22 y en el caso de los percentiles inmóviles en 42.78%. La que sigue, por favor. Aquí ejemplificamos la estimación, es decir, un aumento de 82.86 que implicaría 56.77 en la población de la Ciudad de México que se ubica en los percentiles más arriba, muchas gracias, y el punto 46 de población de 2 percentiles más por encima de este resultado. La que sigue. Aquí tenemos el cuadro que le podría servir a las autoridades de la Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría del Trabajo y de Desarrollo Económico, cómo se podrían dar estos cambios de forma relativa, tanto en los percentiles como en cada uno de los aumentos. De manera significativa, estos cambios los vemos entre el cuarto, el quinto y el sexto percentil. Después, eso es importante decirlo, o sea, los efectos más importantes en un shock de demanda obviamente se van a ver en los percentiles más altos, pero el shock más importante lo queremos ver en los del medio, es decir, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. La que sigue. Este efecto, por cuestiones de mercados laborales, se va a ver de manera mucho más significativa reflejado en el caso de los hombres, porque los efectos son de manera inmediata, de manera significativa, y es un poco menor a lo que se daría, la que sigue, al caso de la movilidad social en las mujeres. Hay que tomar en cuenta los supuestos que da Mincer con respecto a la oferta laboral, ¿no? Para que se pueda entender lo que hace esta estimación. ¿La que sigue?
Bueno, los efectos en la Ciudad de México, un aumento del salario mínimo. El primero, un aumento del salario mínimo de 82.86 pesos en la Ciudad de México, sí puede generar movilidad social. Si genera movilidad social, afecta de forma inmediata a cada uno de los componentes de las carencias que plantea el Coneval. ¿Por qué? En el caso de la pobreza multidimensional, porque están relacionadas con los aspectos que considera movilidad social. De efecto inmediato también va a mejorar la situación de la desigualdad, no de manera inmediata, va a ser transitoria, bueno, no es transitorio, va a ser gradual, y eso lo vamos a ver en 2 o 3 mediciones del ENIC. Del 57.22% de la población no se movería a un percentil más alto que al nivel actual del salario mínimo. Eso tiene que ver un poco con el comentario que dio el anterior comentarista, es decir, tampoco esperemos que el efecto sea de manera inmediata, tiene que existir un conjunto de elementos para que este efecto pueda ser mayor. Hay un informe que me imagino que muchos de ustedes ya lo leyeron. Uno tiene que ver con el de Oxfam, que dio Gerardo Esquivel, el segundo tiene que ver con el que dio la CEPAL, y el tercero es el que acaba de dar el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. Y el efecto es similar en los tres con respecto al resultado que estamos presentando. ¿Por qué? Porque principalmente lo que decimos es que 205,000 personas aproximadamente del percentil 1 se moverían al percentil 2, de los cuales el 53.39% serían mujeres y el 46.61% serían hombres. Dato similar a lo que dan el informe de movilidad del informe del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. ¿La que sigue? 498,000 personas aproximadamente se encuentran en el percentil segundo y mejorarían su condición en términos de los ingresos corrientes de los hogares. Esto de los ingresos corrientes de forma inmediata afectaría el tema del gasto, el gasto de los hogares. Hay que tomar en cuenta que en el caso de la encuesta ingreso-gasto de los hogares, lo que se calcula es el ingreso por hogar. Y eso es importante porque hay un conjunto de factores que tienen que ver con el ingreso individual. Ese efecto del ingreso individual yo creo que es un elemento fundamental para que en siguientes investigaciones se pueda ir generando algunas cuestiones con respecto a las implicaciones que tendría un incremento del salario mínimo. Les quiero comentar que desde el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social estamos trabajando en poder tener más elementos desde la discusión para que se pueda llevar a una discusión un poco más amplia con los efectos que tendría el incremento del salario mínimo. Nosotros estamos a favor del incremento del salario mínimo desde el Consejo de Evaluación porque automáticamente ayudaría mucho a los indicadores de medición de pobreza y de desigualdad, así como nuestro índice de desarrollo social. Nada más que tenemos un tema muy importante que hay que considerar y que a veces es complicado de digerir y a veces es difícil. El tema de la economía. La economía va a jugar un papel fundamental. Entonces se requiere un consenso con los diferentes actores económicos para que se pueda dar en buenos términos, porque el hecho de que mejore la movilidad social intergeneracional involucra dar un conjunto de condiciones. Ya se dijo un poco el tema de la CONASAMI. El tema de la CONASAMI es un tema complejo, es un tema difícil, y no por el hecho de que si desaparece o no desaparece, sino porque ahorita actualmente es la que determina el valor, junto con los actores sociales o el empresarial, del valor de lo que tiene que ver con el asunto del aumento de los salarios, pero lo que sí se requiere es una participación mucho más fundamental de la CONASAMI, no sé si lo termine realizando o no, a tener claro ya el asunto de un elemento que no viene en estos datos que estamos presentando, el tema de la definición de la canasta alimentaria. Y lo quiero decir porque nosotros estamos haciendo los cálculos en función de lo que determina el Coneval a la canasta alimentaria tanto rural como urbana, pero esa canasta alimentaria no necesariamente es la normativa. Es en función del gasto que se ejecuta en los percentiles de ingreso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tenemos bajos niveles de ingreso, ¿qué es lo que pasa con nuestros gastos? O sea, a ese nivel de gasto es, ¿cómo les puedo decir? No es totalmente objetivo el resultado que vamos a tener porque no estamos capturando un conjunto de efectos que nos van a mover en términos de error a la variable y muchas veces de las estimaciones que podemos tener no necesariamente van a tener efectos inmediatos en la aplicación de política pública. Y eso es importante porque esto involucra, y ese es un tema de propuesta a la Secretaría del Trabajo, y igual o sea, se le puede decir al maestro Salomón Chertorivsky y al secretario José Ramón Amieva, se tiene que impulsar que para la próxima levantamiento de la encuesta ingreso-gasto de los hogares se haga una modificación del módulo de componente socioeconómico, porque ahí es donde viene al menos para poder hacer análisis de política pública, la fuente de información principal para poder hacer este tipo de indicadores como otros. Y ya nada más para terminar, pues para el tema de la reflexión por parte de los comentaristas, nada más comentarles que el Banco de México ya incrementó la base
de tasas de interés y que en función de esto, como lo acaba de decir el ponente anterior a mí, el gobernador del Banco de México ya puso un elemento que ya nos movió un conjunto de cosas para poder hacer análisis económico con respecto a las mediciones y nos pone en una situación, no quiero decir que es complejo porque hay que valorar aquí con Marcelo de la Jara, que estuvo trabajando en investigación económica en el Banco de México, sabe más, lo que puede implicar esos incrementos que se está dando actualmente en el tipo de interés y lo que va a implicar estos efectos en las economías de los hogares. Muchas gracias.